Hola amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les doy la bienvenida a este estudio de hoy, en la voz de nuestro hermano, José Luis Carrera, para traernos la palabra de verdad, del Evangelio eterno de Cristo Jesús, y prepararnos para la venida del Señor. No olviden suscribirse y dar un me gusta y compartir el estudio, para que más personas puedan prepararse para el Señor. Dios les bendiga, gracias. Buenas noches, días, tardes, amados hermanos, según la hora en que vayan a escuchar este estudio, o que lo vayan a leer en su defecto cuando esto se libere en estudios escritos, si se hace pues. Este estudio se llama Camino a Emaús y se toma como base la escritura en Lucas capítulo 24, versos del 13 al 48. Bien, que el gran Dios de misericordia los bendiga y los llene de amor y paz según su benevolencia, y también les dé el entendimiento de su palabra para que su gozo sea cumplido y puedan amarle y fortalecer la fe que Él nos ha dado, por lo cual les conmino a poner atención en su palabra para caminar en pos de Él, sin fluctuar en otras doctrinas que muchos predicadores difunden sin saber ni lo que hablan ni lo que es verdadero. Creyéndose espirituales, conjeturan según lo que aprendieron de doctrinas de hombres y no de Dios. Amados, el camino no es fácil, y el entender la mente de Dios tampoco. Por eso es tan difícil para el hombre común entender los profetas, pues no hablaron según sus palabras, sino palabras de Dios de verdad y vida. Comenzamos pues este estudio con el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 23 al 48. Y dice, es palabra de Dios. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han sucedido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y sucedió que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Él les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a sus corazones estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen, o sea, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en las Escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Amén. Bueno, leyendo esta historia de estos discípulos del Señor, que esperaban, pues no había redimido a Israel el Señor, pero sí estaban seguros, o sea, ellos no tenían la seguridad, porque ellos esperaban que Israel fuera redimido cuando estaba el Señor, pero sí estaban seguros que fue un profeta poderoso. Ellos mismos lo dicen, pero no el Mesías. Esto me hizo recordar un poco lo que dicen hoy en algunos grupos del mensaje de la hora, que hermano Branham era Cristo mismo. Yo analizo sus hechos y sin duda fue un profeta mensajero indicado por Dios, pero no nuestro Señor Jesús. Si alguien presume lo que no sabe y dice que el Señor Jesús estaba en él por su palabra, pues Jesús, nuestro Señor, estuvo en cada profeta mensajero y en sus discípulos, palabras de él mismo. Eso lo podemos leer en Juan 14, 16 al 20, y dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocerán, porque vive en ustedes, vive con ustedes, y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Amén. No hay salida de eso. Dice claramente al final: y yo en ustedes. Y en Hechos, el capítulo 9, verso 2 al 5 dice: y le pidió cartas, y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de ese camino de creyentes de Cristo, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino sucedió que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra. Y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Bien, si leyó o escuchó bien esto, Saulo pidió cartas para perseguir a Jesús. No, él no pidió cartas para perseguir a Jesús, sino a los discípulos. Ya lo habían crucificado. ¿Cómo perseguía a Jesús? Pablo pidió cartas para perseguir a los discípulos de nuestro Señor. Perseguía a los discípulos, no a Jesús. Porque pues el Señor le dice: me persigues. Es porque Él estaba en cada uno de ellos.
y sigue estando en cada uno de ellos. Pues si nos persiguen a nosotros, lo persiguen a Él. ¿Ven? Él mismo dice que está en nosotros, si nosotros estamos en Él. Por eso la referencia a estos dos discípulos que caminaban a Emaús, pues Él caminó con ellos hasta su casa, luego desapareció, pero igual caminó con ellos hasta que llegaron con los demás a Jerusalén, o sea, de regreso. Y cuando ellos estaban contando esto, Él no dejó sin confirmar lo que decían, apareciéndoseles a todos, ¿cierto? Bien, ahora haciendo una analogía con esta escritura, veamos el tiempo y semejanza con los sucesos que siguieron, pero remontándonos en el tiempo, vayamos primero al tiempo de Moisés. El mismo gran Yo Soy apareció a Moisés en una zarza y le dio una enseñanza para su pueblo, una ley que correspondía al comportamiento correcto y justo para el ser humano, una ley que ningún pueblo tenía en ese entonces, por la cual ley se regiría no solo en su comportamiento, sino también les daría una guía para la adoración verdadera a Dios. Ellos recibieron con gozo la ley, pero no todos. Algunos de ellos la rechazaban y no querían regirse por ella. Ellos querían ser igual a las demás naciones. Así caminaron hasta el Jordán, guiados por Dios, y ahí se amotinaron y no quisieron pasar a lo que sería su tierra, por lo cual Dios ordenó al profeta que los regresara al desierto, hasta que naciera una nueva generación y murieran todos esos, que si quisiera pasar el río, o sea, una nueva generación que sí quisiera pasar el río Jordán, pero ya no los pasaría Moisés, al cual rechazaron obedecer. Ahora sería Josué quien los pasaría. Igual que a Moisés lo rechazaron los incitadores malvados adoradores de becerros, incitando al pueblo a no pasar, metiéndoles miedo. Al Señor Jesús lo rechazaron los religiosos de su tiempo que incitaron al pueblo a rechazarlo porque querían seguir con su falsa adoración. Pero antes rechazaron a Dios mismo, cuando el profeta Samuel se sintió rechazado porque el pueblo de Israel pedía tener rey, como las demás naciones. Y Dios dijo a Samuel: dale rey, porque no te rechazan a ti, sino a mí. ¿Ve? Tercer rechazo a nuestro Dios fue en Jesús nuestro Señor. Igual que las dos veces anteriores, pero la primera generación que lo rechazó murió en el desierto. ¿Qué pasó con la segunda generación que lo rechazó? Esa generación cayó en guerras y terminó con la muerte del rey Saúl. Luego continuó con el rey David, Salomón, hasta que se levantaron perversos y dividieron el pueblo en Israel y Judá. Hicieron del pueblo de Dios dos naciones, y sus reyes se hicieron perversos, por lo cual Dios despertó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los destrozó, sacándolos de sus tierras y dispersándolos por otros reinos. Pero en días de Daniel profeta, Dios tuvo misericordia de ellos y restauró al pueblo suyo, a Judá, a Israel, Israel fue mitad judío, mitad gentil. Ese era el motivo por lo que no se trataban los samaritanos y los judíos. Eran los que antes fue Israel, cuya capital fue Samaria, y Judá tuvo su capital en Jerusalén. Todo esto que les narro está escrito en la Biblia, no he puesto pensamiento mío. Cuando Judá fue restablecido, también se restableció el culto verdadero y la ley, y se juntó a la tribu sacerdotal de Leví para que dedicaran el templo, ya que se restableció todo. Luego, con los años, de nuevo abandonaron la ley y la adoración verdadera, según la ley, y fueron conquistados por Roma, la cual les impuso al rey Herodes el Grande, el cual vivía cuando el Señor Jesús nació en Belén. Él fue quien ordenó la matanza de los niños en Belén. Como los sacerdotes levitas se negaron a participar de sus marrullerías, los desplazó y comenzó a poner sacerdotes renegados y buenos para sus propósitos perversos. Tiempo después reinó su hijo Herodes Antipas, un rey bueno para nada. Por eso Roma mandó gobernadores a Jerusalén. Y fue siendo gobernador Poncio Pilato que comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús, al cual rechazaron y crucificaron en contubernio los religiosos y el gobierno de Roma. Bien, ahí en ese tiempo termina la media semana de la semana 70 que profetizó Daniel profeta.
de que se le quitaría la vida al Mesías y no por sí. Eso está, me parece, en el capítulo 12. Y ahí mismo termina el sacrificio continuo de animales y corderos. Me parece que eso está en el capítulo 8. Y palomas por el pecado. Israel rechazó su cordero que les redimiría de una vez, por lo cual el Señor nuevamente los abandona para venir a nosotros. Damasco, a donde iba Pablo, era una ciudad gentil, perteneciente a Siria, también bajo dominio romano. Y ahí es a donde Dios tomó a Pablo para que fuera a los gentiles. Es como estos discípulos que salieron de Jerusalén. Ven, estaban saliendo de su ciudad a Emaús, sin saber más de lo que tenían en su mente. Pero el Señor se juntó con ellos, los acompañó hasta su casa, enseñándoles todas las cosas que estaban escritas de Él, por los profetas. Por eso dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Así también cuando Pablo obedeció la voz del Señor, que le dijo que por qué lo perseguía, después de obedecer lo que le indicó, comprendió él que él era el Mesías prometido, y ahora él, Pablo, deseaba que sus hermanos hebreos comprendieran quién era el Señor Jesucristo. Lea usted la carta de Hebreos. Eso se compara a querer regresar a casa, igual que los caminantes, volver de donde salieron, para enseñar a sus hermanos que Él estaba vivo, que Él está vivo. Pablo también quería lo mismo, pero le fue negado por el Señor, porque su ministerio era traer a nuestro Señor hasta nosotros. Después de Pablo siguió el mismo camino Ireneo, luego Martín de Tours, pero ya estaban los renegados de siempre tratando o tramando el rechazo, no solo de lo que ellos predicaban, sino del perdón de pecados, evitándolo aunque tuvieran que asesinarlos a todos los creyentes. Y lo lograron. En su religión inventada por ellos, otro judaísmo sin ley, ni Cristo. La reina de las religiones, Babilonia la Grande, la dominadora del mundo, imponiendo su religión a chicos y a grandes, a reyes, principados, a todos los pueblos, lenguas, dominando todo, hasta que Dios de entre ellos tomó uno que les hiciera lo mismo, y surgieron las hijas de la gran religión, religiones iguales o peores que ella. Y aquí estamos en este tiempo. Le hablas a cualquiera de Dios y solo uno de cada 600 de cada 600 personas acepta a Dios, y solo uno de cada 1000 lo entiende, y sigue. Los demás son religiosos que se emocionan un rato y se van sin rumbo buscando la religión que les acomode mejor, rechazando la verdad del Evangelio. Y esto fue profetizado por Pablo, que sucedería en estos días. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 8. Y dice, también debes de saber esto, que en los últimos días, vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Hoy son tiempos difíciles y peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, sin amor, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, parecerán creyentes, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversos malos deseos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres en el desierto resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Ve? O sea, su fe no es real, no es verdadera. Esto es claro hoy, así está la humanidad. Con esto no digo que no hay buenas personas, pero Dios no busca buenas personas, sino creyentes verdaderos de su palabra. Porque para creer en su palabra primero hay que creer que Dios existe, y que es tan real como todo lo que vemos, tocamos y más que eso. Que Él creó el mundo, el aire, el agua y todo, y que es merecedor de nuestro amor, por encima de todo lo que amamos. Pues sin Él no existiríamos nosotros, ni nada de lo que es sería.
Luego todo religioso que pervierte la palabra de Dios ni siquiera cree que Dios existe, solo se cree muy listo al inventar una religión contraria o que pone y quita lo que Dios ordena hacer y dice. Dios te perdona, como si él mismo entendiera a Dios. Si así fuera, no haría ni estaría siquiera en una organización así, pues es contradecirse en su acto mismo. ¿Y qué confianza se puede tener en el que dice haz y él mismo no sabe hacerlo? Dios nos está llamando en este último día, tiempo. Día es un tiempo, porque los caminantes a Emaús ya están regresando a Jerusalén, a llevar las buenas nuevas a sus hermanos. Y el Señor Jesús va con ellos para aparecerse delante de todos en las nubes. Luego que se dé la noticia a sus hermanos israelitas, estos caminantes a Emaús son dos profetas judíos, como ellos, que llegarán a Jerusalén y hablarán a todos de quién es Jesús. Cuando ellos lleguen allí comenzará la mitad de la semana última de las 70 semanas que predijo Daniel para los judíos. Los gentiles nosotros ya estaremos listos para recibir y ver al Señor aparecer en las nubes. O ya estaremos condenados, ya no habrá gracia para nosotros. Cuando los profetas sean muertos, después de 3 años y medio, que es la otra media semana que falta, que es la mitad de la semana última, para ellos mismos rechazarán de nuevo a Dios y matarán a esos profetas. Luego a los 3 días, como el Señor, oirán la voz de Dios y se levantarán. Y esa voz la oiremos nosotros también, e iremos junto con ellos. Y los que fueron convencidos de que Cristo Jesús es el Mesías, sean judíos o gentiles por gracia, iremos. Y los profetas irán, y 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, irán también, todos juntos a encontrar a nuestro Señor en el aire. Y Él dirá, yo soy, no se perturben, los espíritus no tienen carne como yo tengo, toquen mis manos y mis pies. Estaremos en casa de nuevo, con nuestros hermanos, porque los muertos resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo corruptible será transformado en incorruptible. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Seremos eternos, iremos a encontrarlo a Él, que es incorruptible y eterno. Amén. Eso está en Gálatas. Usted puede leer allí y usted va a leer eso allí. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a su canal, para que aquí se junten más águilas, y si desean ayudarnos, para mejorar en lo que hacemos, debajo del video, les hemos dejado un número de teléfono.